Vamos a invitar al doctor Arturo Villena para la siguiente exposición sobre envejecimiento en la altura. El doctor Arturo Villena es endocrinólogo del Hospital Gaetano Heredia, doctor en medicina, es responsable de la Escuela de Profesores de la Facultad Autónoma de Tarma, de Medicina, ha sido editor de la revista Acta Andina, paz presidente con AREME, y también es un reconocido investigador en los temas de altura. Él nos va a hablar sobre el envejecimiento en la altitud. Sí, buenos días. El tema que voy a tratar es envejecimiento en la altura. Ese es el temario. Espero ajustarme al tiempo programado. La OMS define el envejecimiento como la acumulación de una amplia variedad de daños moleculares y celulares a largo tiempo, que conduce a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, la muerte. El envejecimiento es un fenómeno complejo que tiene varias dimensiones. Tiene la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión cultural. Los mecanismos centrales que determinan el envejecimiento humano son el estrés oxidativo, la senescencia celular, la inflamación crónica de bajo grado y la alteraciones en la reparación del DNA. Entonces, estos son los factores que contribuyen al proceso de envejecimiento: el factor genético, los factores epigenéticos, factores ambientales y los estilos de vida, que en conjunto van a determinar diversos cambios fisiológicos, metabólicos y celulares. ¿Cuáles son las características biofísicas de la altura? Como ya se ha mencionado en otras presentaciones, la altura tiene varios componentes biofísicos importantes. En primer lugar, y el más importante, el descenso de la presión barométrica. A 3.500 metros aproximadamente, la presión barométrica desciende a 491 milímetros de mercurio. A nivel del mar, como todos sabemos, es de 760. La presión parcial del oxígeno inspirado igualmente es menor en la altura, siendo aproximadamente 100 milímetros de mercurio a más de 3.000 metros, comparado con 150 que es a nivel del mar. Igualmente hay mayor radiación ultravioleta, como la ciudad de Arequipa, por ejemplo, que es una de las ciudades que tiene mayor radiación ultravioleta, de un 40 a 50% mayor de a nivel del mar. Disminuye la temperatura, aproximadamente 0,6 a 0,7 grados centígrados por cada 100 metros de incremento en la altitud. Igualmente hay menor humedad. A nivel del mar, más o menos, la humedad, por ejemplo, en Lima está en 80%, en Arequipa llega a 50 o 40%. Obviamente también tiene ecosistemas especiales y la habitabilidad está caracterizada por tener un relieve accidentado. Estas son las regiones de altura del mundo que están habitadas por regiones de más de 3.000 metros que tienen habitantes, entre ellas principalmente la cadena de los Andes, el Tíbet y Etiopía. También hay, en Norteamérica, pero no hay tantas poblaciones habitadas. Las zonas de residencia humana por encima de 3.000 metros de altura, como ya se ha mencionado, son varias ciudades que conocemos en el Perú. Cabe señalar la localidad que ya fue mencionada por el doctor Berger, que es la localidad de La Rinconada, que es la localidad más alta del mundo, en Bolivia igualmente. Y en el Asia, en la cordillera del Tíbet, tenemos en Nepal, en el Tíbet y en la India, localidades que están por encima de los 3.000 metros de altura. La Rinconada está considerada como la ciudad más alta del mundo, con una altitud de 5.100 metros sobre el nivel del mar,
Está localizada en la provincia de San Antonio de Putina, en Puno, cerca de la frontera entre Perú y Bolivia. Según el censo del año 2017, esta localidad tenía 6.969 personas, la mayoría dedicadas a la extracción de oro. O sea, es una población de personas que han ascendido, han ido a ese lugar para trabajar en la minería. Las poblaciones mayores, hablando ya del tema del envejecimiento en la altura y las poblaciones de adultos mayores, se calcula que a nivel mundial existiría entre 1.5 y 1.7 millones de personas mayores de 65 años que habitan por encima de los 3.000 metros de altura. Y en el Perú, si bien no tenemos un dato exacto, digamos, de la cantidad de personas que habitan o residen por encima de los 3.000 metros de altura, una estimación a partir del censo del año 2017, esta es la cantidad de personas que habitarían por encima de los 3.000 metros de altura. Haciendo un análisis comparativo de la esperanza de vida en altura entre las tres grandes poblaciones que son de los andinos, los tibetanos y los etíopes, se puede ver mediante este estudio que, por ejemplo, la esperanza de vida en los andinos llega a entre 73 y 76, en los tibetanos 71 a 73 y en los etíopes 67 a 70 años. Como veremos luego, posteriormente, cada una de estas poblaciones tiene un modelo adaptativo diferente, que es un tema interesante. En el andino prevalece el modelo adaptativo hematológico, caracterizado por el incremento de la eritropoiesis fundamentalmente, mientras que en los tibetanos más bien prevalece el modelo ventilatorio genético, y en los etíopes el modelo de eficiencia oxigenatoria. Por ejemplo, esto determina que la prevalencia de mal de montaña crónico sea relativamente alta en los andinos, entre 10 a 15%, y relativamente baja en la población tibetana, menos de 1%, y también baja en los etíopes, una prevalencia intermedia. También es importante señalar que la permanencia de las poblaciones en estos niveles de altitud es diferente. En los andinos se estima que la residencia del hombre en los Andes está entre los 9.000 y 11.000 años, mientras que en la meseta del Tíbet está entre 21.000 y 30.000 años. Entonces hay una diferencia en la residencia y por eso que tienen diferentes modelos adaptativos. Y entre los etíopes, no más de 5.000 años en general. La altura produce un impacto biológico que ya se ha mencionado. Este impacto biológico fundamentalmente ocurre por encima de los 3.000 metros. Antes de los 3.000 metros, los niveles de altitud no ofrecen o no producen grandes cambios fisiológicos en general. ¿No? Por ejemplo, a una altitud moderada de 1.500 a 2.500, que es la altitud en la que estaría la ciudad de Arequipa, hay leve hipoxemia y una caída muy mínima de la saturación de la oxihemoglobina. Pero después de los 2.500 y sobre todo después de los 3.000 metros, ya empieza a haber una serie de cambios que han sido ampliamente descritos en la literatura internacional, caracterizada principalmente por la presencia de hiperventilación, policitemia ligera y mayor riesgo de mal de montaña agudo. Ya a alturas mayores, entre 3.500 y 5.000, la policitemia es marcada, hay hipertensión pulmonar y obviamente mayor riesgo de mal de montaña crónico. Y por encima ya de 5.000 metros, como sería el caso de la altura de la Rinconada, obviamente ya es una altura límite, digamos, donde puede haber, digamos, hipoxemia grave y otros riesgos para la salud. Entonces, en alturas moderadas, por lo tanto, hay menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, hay una mejora metabólica inducida por la hipoxia leve y mayor actividad física habitual, pero en alturas más altas de 3.000 aumenta la prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hay menor esperanza de vida por la hipoxia crónica sostenida. Bueno, esto es lo que ya he mencionado, la diferencia entre la prevalencia de mal de montaña crónico en estas tres poblaciones importantes,
que estarían determinadas por diferentes modelos adaptativos, ¿no? Y también por factores genéticos que vamos a ver luego. Igualmente, la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles varía entre estas poblaciones. Por ejemplo, entre los andinos tenemos mayor prevalencia de hipertensión pulmonar y de hipertensión arterial. Entre los tibetanos se ha descrito mayor prevalencia de hipertensión arterial sistémica y cardiopatías. Y en los etíopes también de hipertensión arterial moderada. Ya sabemos que en la altura andina, bueno, hay un aumento de la hipertensión pulmonar y que está directamente correlacionada con el nivel de altitud. Esto es para recordar los procesos de aclimatación, de preadaptación y adaptación. Aclimatación básicamente es un fenómeno fisiológico que dura entre días a meses y está caracterizada fundamentalmente por la hiperventilación y aumento de la hemoglobina, mientras que la preadaptación puede durar de semanas a meses y puede caracterizarse por un aumento en la persistencia de la ventilación y de la hemoglobina, incluso después de la reexposición. Esto es lo que ocurre sobre todo en los alpinistas o andinistas, que están entrenados a la hipoxia intermitente. Pero el concepto de adaptación es un concepto sobre todo genético, que dura miles de años, como es el caso de la permanencia del hombre en el Tíbet, en los Andes o en la región de Etíope. Entonces, se ha descrito genes importantes que estarían implicados en este proceso de adaptación, que ha sido estudiado ampliamente también por la escuela peruana. Entre ellos tenemos el gen EPAS1 y el gen EGLN1, que determina diferentes cambios anatómicos. Y entonces esto determinaría una selección natural con eficacia adaptativa. Los mecanismos generales de adaptación a la altura han sido ampliamente descritos, que son básicamente incremento de la hemoglobina, del hematocrito, cambios cardiovasculares como una mejor eficiencia cardíaca, mayor vascularización, cambios respiratorios como son hiperventilación y mayor capacidad pulmonar, y cambios metabólicos como son eficiencia energética y diferentes adaptaciones genéticas. También se han descrito diferentes mecanismos adaptativos a nivel molecular, entre ellos, por ejemplo, la activación del eje del factor inducible de hipoxia, que ha sido también ya mencionado en otras presentaciones, que son una familia de factores inducibles por hipoxia, que son los principales sensores moleculares, que se sabe muy bien que en situaciones de normoxia, el HIF-alfa-1 es hidroxilado por un conjunto de enzimas, hidroxilasas, que degradan en el proteasoma, pero en hipoxia más bien disminuye la actividad de este conjunto de enzimas, y esto hace que se acumule el factor inducible de hipoxia alfa-1, y esto se trasloca al núcleo y activa varios genes que están relacionados con la eritropoiesis, con la angiogénesis, con el metabolismo de la glucosa a partir del GLUT1 y también de esta enzima que convierte el lactato en piruvato, y también está implicada la homeostasis del hierro. Hay mecanismos moleculares de adaptación a la altura a nivel de la regulación hematopoietica. La eritropoietina está sintetizada principalmente en riñón bajo el control del factor inducible de hipoxia 2-alfa. Esto produce un aumento de glóbulos rojos, mayor transporte de oxígeno, y aquí están implicados también varios genes moduladores como son el EGLN1, que regula la degradación, como he mencionado, del HIF, y el EPAS1, que codifica el factor inducible de hipoxia 2-alfa. A nivel de la angiogénesis, el factor de crecimiento vascular endotelial es estimulado por el factor inducible de hipoxia, promueve la formación de nuevos capilares y produce mayor entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, esto determina un aumento del óxido nítrico. Como sabemos, aquí también hay algunas diferencias entre las poblaciones tibetanas y andinas. Por ejemplo, los tibetanos tienen un aumento del óxido nítrico, y esto determina vasodilatación y reducción de la resistencia vascular pulmonar. El óxido nítrico en los andinos es menor que en los tibetanos.
Entonces existen diferencias poblacionales entre los tibetanos y andinos que han sido también descritos ampliamente. Hay mecanismos moleculares igualmente en la adaptación metabólica. En la hipoxia se desplaza el metabolismo hacia la glicólisis aeróbica. Hay un aumento en la expresión de GLUT1, que es el transportador de glucosa. Hay un aumento de la actividad de esta enzima, que es la que convierte el piruvato en lactato, y hay una menor dependencia de la fosforilación oxidativa. Igualmente hay un incremento de esta molécula, que es el coactivador del PPAR gamma, y también de este factor de transcripción nuclear, que es el factor nuclear eritrocitario, que son los encargados de la biogénesis mitocondrial. Igualmente hay activación de esta molécula, de la AMP, activada por proteína quinasa, que regula el balance energético y mejora la eficiencia celular. Y bueno, como ya he mencionado, hay diferencias genéticas que están determinadas por estos genes implicados, han sido también ampliamente estudiados. En los Andes predomina el EGL1 y el NOS3, que están implicados en la eritrocitosis excesiva, mientras que a nivel de la población tibetana, más bien prevalece este gen, que es el EPAS, que es el que codifica el HIF2-alfa, y esto determina que la población tibetana tenga mejor tolerancia a la hipoxia y haya relativamente menor eritrocitosis excesiva comparada con la población andina. Y a nivel de Etiopía, los genes implicados son el BHLH-E41 y CBARA1, que determina un mejor control metabólico y un mejor transporte de oxígeno. Entonces, esto ha determinado de que cada población tenga un modelo diferente. El modelo tibetano sería un modelo más bien de tipo no eritrocitario. Es un modelo en el que, digamos, el principal mecanismo es un aumento sostenido de la ventilación. Es un modelo ventilatorio, a diferencia del modelo andino. Y este modelo tibetano se caracteriza por una mayor frecuencia ventilatoria, con elevada saturación arterial del oxígeno, niveles normales o bajos de hemoglobina y un flujo sanguíneo elevado. Es un modelo ventilatorio esencialmente, y que tiene una base genética que ya he mencionado, y esto determina que habría una ventaja relativa de la población tibetana con respecto a la población andina, en el sentido de que se evitaría la viscosidad sanguínea y las complicaciones cardiovasculares. Mientras que el modelo andino sería más bien un modelo hematológico, donde el mecanismo principal es el incremento en la capacidad de transporte de oxígeno mediante la hemoglobina, y que esto produce estas características fisiológicas: elevada concentración de hemoglobina y hematocrito, mayor volumen pulmonar y capacidad de difusión alveolar, y también diferentes adaptaciones anatómicas que ya lo han mencionado, como son la mayor caja torácica y la hiperventilación moderada. También está determinada por una base genética, esto a su vez tiene como consecuencia un aumento en la prevalencia del mal de montaña crónico, hipertensión pulmonar y mayor riesgo cardiovascular. Y el modelo etíope es un modelo intermedio caracterizado por una eficiencia oxigenatoria, donde el mecanismo principal sería la optimización en el uso del oxígeno, sin mayores cambios en la concentración de hemoglobina, ni tampoco en la ventilación. Entonces, esta población se caracteriza por tener hemoglobinas cercanas a las poblaciones de baja estatura. Tienen mayor saturación arterial de oxígeno y tienen también una adaptación a nivel celular y metabólico con mayor eficiencia en el transporte de oxígeno a nivel celular. Entonces, la ventaja sería un menor riesgo de hiperviscosidad, pero también con menor ventilación aumentada. Entonces, este es un estudio interesante, recientemente publicado, que es un estudio hecho en Etiopía, donde lo que hace es comparar los años de vida perdido entre diferentes localidades de Etiopía y de diferente altura, y encuentra que la altura mediana
a una altura mediana que es Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, que está acá en la parte basal de estas curvas, que está en color azul intenso. Se puede ver de que en Addis Abeba, que está entre alrededor de 2.200 metros de altura, una altura semejante a Arequipa, hay una menor, digamos, pérdida de años de vida perdidos por diferentes motivos, en general, por enfermedades no transmisibles, por enfermedades comunicables y por injurias. Y entonces este autor señala que esta altura mediana sería la mejor altura, el mejor nivel para tener un envejecimiento saludable, debido a que tendría menor prevalencia de una serie de enfermedades, mejor calidad de vida en general. Entonces señala de que esta altitud sería una altitud ideal y que habría una dualidad biológica, en el sentido de que habría menor estrés oxidativo a la altura, pero también habría un mayor envejecimiento facial, que lo atribuyen fundamentalmente a la alta radiación ultravioleta que hay. Entonces, esto le permitió a este autor señalar que en alturas medianas, digamos, habría un fenómeno llamado hormesis, que significa que a alturas medianas el proceso de envejecimiento es mucho más lento y la calidad de vida es mucho mejor que en alturas extremas o incluso que a nivel del mar. Bueno, voy a mencionar brevemente algunas comparaciones de estudios que hay entre adultos jóvenes y adultos mayores a nivel hematológico, cardiovascular, respiratorio y finalmente endocrinológico, que es el estudio que hicimos hace algunos años. ¿Qué diferencias hay entre los adultos jóvenes y los adultos mayores con respecto a los estudios hematológicos? Hay varias. La diferencia está, por ejemplo, que los adultos jóvenes de la altura, por encima de 3.000 metros, tienen niveles altos de hemoglobina. En los adultos mayores se ha visto que los niveles de hemoglobina van disminuyendo a medida que progresa la edad. La eritropoyetina está más elevada en los adultos jóvenes y la respuesta es más atenuada en los adultos mayores. Los eritrocitos son más flexibles en los adultos jóvenes y más rígidos en los adultos mayores. Las plaquetas están en una concentración normal en los adultos jóvenes, pero en los adultos mayores de la altura suele haber hiperagregación y riesgo trombótico. En cuanto a la inflamación, hay menor producción de la interleucina 6 y el PCR, y acá hay un error, mientras que aquí es mayor producción de la interleucina 6 y en los adultos mayores menor producción de interleucina 6. La disponibilidad de hierro está adecuada en los adultos jóvenes, pero hay frecuente déficit funcional en los adultos mayores. Con respecto a los cambios cardiovasculares, se ha visto que comparando jóvenes con adultos mayores, la frecuencia cardíaca está elevada en los adultos jóvenes que viven en la altura y es menor en los adultos mayores. El gasto cardíaco es mayor en los adultos jóvenes y menor en los adultos mayores. Hay una elevación transitoria de la presión arterial, sobre todo luego de la aclimatación, pero en los adultos mayores prevalece la hipertensión persistente y hay mayor riesgo cardiovascular. La presión pulmonar es leve a moderada en el adulto joven, pero es mucho más alta en el adulto mayor, produciendo hipertensión pulmonar crónica. La función ventricular derecha, el ventrículo derecho tiene mejor capacidad de remodelación, mientras que en el adulto mayor hay una menor remodelación cardiovascular y una disfunción diastólica, con menor reserva ventricular del ventrículo derecho. La circulación coronaria en el adulto joven de altura es adecuada, hay una tendencia a la vasodilatación, mientras que en el adulto mayor hay un riesgo de isquemia y arritmia. El mal de montaña crónico en el adulto joven relativamente es menor, pero es mayor en el adulto mayor, como ya hemos mencionado. Con respecto a los cambios respiratorios, la respuesta ventilatoria hipóxica es mayor en el adulto joven y está atenuada en el adulto mayor. La capacidad vital es normal o aumentada en el adulto joven y está disminuida en el adulto mayor. La relación entre la presión arterial
de oxígeno, y la saturación de oxígeno suele estar baja la presión en el adulto joven, mientras que la saturación se mantiene. En el adulto mayor baja la saturación, es mucho menor que en el adulto joven. La ventilación pulmonar es más alta en el adulto joven y está reducida en el adulto mayor, y como ya hemos mencionado, es más rara la hipertensión pulmonar en el adulto joven y frecuente en el adulto mayor. Con respecto a los estudios metabólicos, en el adulto joven predomina el uso de la glucosa, es más eficiente el uso de la glucosa, y mientras que en el adulto mayor usan más los lípidos. O sea, como fuente energética, el adulto joven de altura usa más glucosa y en el adulto mayor usa más lípidos, sobre todo ácidos grasos libres. La producción de lactato está elevada en el adulto joven, pero al comienzo, pero luego disminuye en el proceso de adaptación, mientras que en el adulto mayor la producción de lactato permanece alta. El balance ácido básico es buena, tiene una buena compensación, buen equilibrio a nivel renal en el adulto joven, pero esto está reducida en el adulto mayor con tendencia a la acidosis leve. Hay una buena respuesta de catecolaminas en el adulto joven, mientras que en el adulto mayor hay una cierta resistencia a la insulina y a la leptina. El estrés oxidativo está controlado por mecanismos antioxidantes en el adulto joven que vive en la altura, pero está elevado en el adulto mayor con daño mitocondrial. Con respecto al perfil lipídico, es relativamente estable en el joven, mientras que el adulto mayor tiene tendencia a la dislipidemia y al síndrome metabólico. Se han hecho varios estudios también endocrinológicos a gran altura. Se ha descrito que con respecto al joven, el adulto mayor tiene la T3 libre más bajo, con tendencia al hipometabolismo. El cortisol está crónicamente elevado con respecto al joven y hay una pérdida del ritmo circadiano. Suele haber, tanto en el joven como en el adulto, cierta disminución de testosterona, mucho más marcado en el adulto mayor. Igualmente, con respecto al eje de la hormona de crecimiento y el IGF-1, esta relación es casi normal, que permite un anabolismo conservado, pero en el adulto mayor hay un descenso, una menor producción de IGF-1, y esto produce una tendencia a la sarcopenia hipóxica. El adulto joven tiene una buena sensibilidad insulínica, mientras que el adulto mayor tiene una cierta resistencia a la insulina en el adulto mayor que vive en la altura. Y ya hemos mencionado entonces que la eritropoyetina tiene buena respuesta en el adulto joven y está reducida en el adulto mayor. Finalmente, este es un estudio que hicimos en la década de los 80, ya hace muchos años, comparando Lima a adultos mayores, todos mayores de 70 años, que residían en Lima, comparado con adultos mayores de la ciudad del Cusco, que está a 3.390 metros sobre el nivel del mar. Encontramos de que los adultos del Cusco tenían menor nivel de T3, tuvieron también menor respuesta a la estimulación de TRH. En líneas punteadas es en Lima y en línea continua Cusco. En el Cusco los adultos mayores tuvieron menor respuesta de TSH al estímulo TRH. Igualmente tuvieron menor respuesta de prolactina al estímulo TRH. Encontramos también que en cuanto al eje adrenal, los adultos mayores del Cusco comparados con Lima tuvieron una hiperrespuesta en los niveles de cortisol a la estimulación con ACTH. El eje somático, no hubo una gran diferencia en general al comparar Cusco con Lima. En cuanto al eje gonadotrópico, encontramos de que tanto la respuesta de LH como también la respuesta de FSH al estímulo de LH-RH en Lima y Cusco fue similar. Entonces esto nos permitió señalar que la hipoxia crónica de altura impacta principalmente el eje hipotálamo hipófiso tiroideo y la prolactina, y que el eje adrenal muestra una hiperrespuesta mientras que el gonadal permanece estable. El eje de la hormona de crecimiento más parece depender de la edad y no tanto de la altura. Estos hallazgos subrayan la necesidad de adaptar el diagnóstico y manejo endocrinológico
en adultos mayores de altura. Finalmente, como conclusiones del estudio que hemos hecho y que espero que salga publicado en el libro que va a presentar la Academia, podemos señalar que el envejecimiento humano en altura presenta particularidades fisiológicas, que la altitud media y alta podrían tener un doble efecto, como he mencionado. La altitud media podría ser, digamos, un ambiente ideal para un envejecimiento saludable, y que hemos encontrado también en la revisión que hemos hecho que los estudios comparativos entre población de altura y de nivel del mar y entre las poblaciones tibetanas, andinas y etíopes muestran diferencias importantes, sobre todo a nivel cardiovascular, hematológico y en los marcadores metabólicos y endocrinos. El envejecimiento en la altura se debe entender como dentro de un marco multifactorial, donde no todo es la parte biofísica, la parte biológica, sino también entender dentro del contexto social, cultural y también nutricional. Importante también tener en cuenta la relevancia de estos estudios para la salud pública peruana, donde se asume que más de la tercera parte de la población peruana está por encima de los 2.000 metros, y esto requiere, obviamente, diseñar políticas diferenciadas para el adulto mayor que habita en las grandes alturas. Y obviamente esto, como ha mencionado Chinelli, la altura es y lo dijo el doctor Carlos Monge Medrano, que la altura es un excelente laboratorio natural para estudiar modelos de adaptación fisiológica del hombre en general. Muchas gracias. Han sido dos excelentes exposiciones, pero muy a mi pesar y estando fuera del horario ya, y teniendo en línea al doctor Ricardo Amaru de la República de Bolivia. Vamos a dar 10 minutos de receso y por favor nos encontramos puntualmente para darle entrada a nuestro invitado de Bolivia y de Estados Unidos. Gracias.